noches, buenos días, buen fin de semana, buen viernes. Estamos medio pendejos hoy. O pendejos y medio, más bien. Lo que le sigue, cabrón. Lo que le sigue a pendejos y medio. Una disculpa a todos los youtubientes y nuestros amigos de TikTok. Porque estamos comenzando retrasados porque la tecnología hoy nos embiste. Pero señoras y señores, bienvenidos al universo de Madcast. Bienvenidos al podcast donde se revela la verdad. Bienvenidos al reino de JR. Bienvenidos a Solo para Ignorantes. Ándale nomás. Bienvenidos a este desmadre. Le damos la bienvenida a nuestro querido JR, campeón de campeones, el escriba de Belcebú. Mi amigo JR, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, andamos muy bien, muy contentos el día de hoy. Estamos empezando otra vez el podcast aquí ya Solo para Ignorantes, pero chingao, güey. Uno quiere hacer bien las cosas, uno quiere mejorar, pero se topa con pared de vez en cuando y no puede, ¿no? Como por ejemplo ahorita la tecnología nos ha sobrepasado por un instante. Esperemos que para la siguiente semana ya podamos transmitir bien al 100%. Estamos transmitiendo bien al 100%, pero como que ahí nos falló la coordinación con el TikTok. Hay que ver. Pero andamos al millón, compadre. Aquí andamos listos para hablar de distintos temas, los cuales son muy interesantes acerca de lo que son los Illuminati. El día de hoy vamos a hablar de esta gran... ahora sí que es una secta, es una corporación, es una gran manipulación que ha existido en los últimos 300 años. Y tal vez más, entonces vamos a hablar acerca de ello. Buenísimo, buenísimo. Pues bueno, de todas maneras, ahí estamos saliendo por tu TikTok, creo. Y estamos saliendo por Así el es. TikTok de Madcast también. Ahí estamos haciendo los intentos. Es que estamos tratando de conjugar, ¿no? Conjugar todas las herramientas un poco. Así que bueno, ustedes nos disculparán. Y como claro, eso se nota que ya los Illuminati nos están metiendo la mano. No quieren que salga el video, ¿verdad? Yo creo que los Illuminati se pusieron de acuerdo para que no saliera el video el día de hoy. Pero bueno, ya vamos a empezar con este podcast. A toda la gente que se está uniendo. Ya van como 2, 3 en vivos que empecé y a la mera hora no empezábamos, pero ya estamos listos, estamos al 100. Ya estamos. Vamos a darle chinga. Sí, señor, aquí estamos ya. Estamos como estamos. Bueno, muy bien. Los Illuminati, mi querido Juan, esa secta, esa leyenda, no sé, también de alguna manera inspiraron un tremendo juego que ha hecho las delicias de muchos, ¿no? El Assassin's Creed, ¿no? En la última versión como que se ve que como que lo inspiraron ahí. Y bueno, yo vengo es con muchas preguntas. Yo soy ignorante neófito del tema. Así que vengo con muchas preguntas. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Si existe esa secta, querido Juan? Pues ahora sí que si el río suena es porque piedras lleva, ¿no? Es como dice la raza. Hay mucho tiempo, desde hace mucho tiempo se ha hablado de ellos, se ha comentado que ellos fueron los responsables de eventos históricos como la Revolución Francesa, la pandemia global del VIH e inclusive de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Entonces, creemos que Entonces son árabes, estamos los despiertos. Illuminatis. ¿No? No, ese rollo del 9/11, pues han encontrado cosas muy turbias y no sé si nos vayan a cancelar por lo que estamos a punto de decir, pero existen muchos detalles que indican que fueron los mismos estadounidenses los que ocasionaron este atentado para poder tener una excusa y así intervenir en el Medio Oriente para tratar de sacar el petróleo. Entonces, se sabe que meses antes del atentado 9/11 se firmó un contrato de un seguro para recibir dinero en caso de atentado terrorista, como a los 3 meses antes de esta situación. Hay muchas cosas que se han unido, muchos hilos que han salido ahí a la luz poco a poco y hay temas de que esta manipulación
fue llevada a cabo por los Illuminati, aquellos que siempre salen con el triángulo, con el ojo de Horus. Entonces, pues sí, sí son reales, güey, sí son reales y ya cada vez nos escupen más en la cara que están aquí gobernando el mundo. Ahí tiene ¿Cómo la el ves? ojo de Horus neón. Ahí se lo puse. Ahí está. Bueno, Ándale. sí, la verdad es que las conspiraciones hace rato que vienen rodando el mundo, ¿no? Se supone que estamos metidos en un intrínculis de conspiraciones. Lo que no tengo muy claro es para qué o por qué, pero sí que hay conspiraciones, hay conspiraciones. Pero todo tiene, es como si, no sé, necesitaran, bueno, el otro día, qué pena que esté saltando como sapo, así de un lado para otro, pero ya le agarré la onda. El otro día estábamos en un podcast sobre contaminación ambiental y hablábamos y también en otros sobre ser o no ser. Y en estos dos llegamos a unas conclusiones muy simpáticas en donde al parecer hay como que el sistema, ¿no? Sin criticar el sistema, porque es que hacemos parte del sistema, o sea, ni modo de estar por fuera del sistema, pero como que el sistema necesita de esa fuerza motora ignorante y quienes se benefician de ese sistema, pues necesitan que esa fuerza motora ignorante haga cosas. Y quienes están en esa cima podrían ser los hijos del ojo de Horus, ¿no? Eso es lo que pareciera ser, que son las grandes familias, ¿no? 5, 6, 7 familias dicen que son, que Ajá, dominan la la humanidad. más importante yo creo que es la familia Rockefeller, aquellos magnates que controlan el petróleo desde hace mucho tiempo. Todo empezó con John Davison Rockefeller, que fue un empresario estadounidense y fue de los principales inversores en el petróleo. Entonces dicen que él empezó también a unirse a ellos. Y va de la mano de la otra, que también son los masones. Los masones también andan por ahí, dicen que son como que un rango más abajito de los Illuminati, pero que también andan ahí en la disputa del poder, güey. O sea, son como que ellos vienen recogiendo las migajas del poder de los Illuminati y Son los masones poco a poco los que limpian han los tomado. zapatos ahí de los Illuminati. Ándale de cuenta, los que son los viene, son los viene. Hay de los botones del elevador de los Illuminati, prácticamente los masones. Podemos entenderlo de esa manera, sin ser irrespetuosos con los trabajos que son muy honrados del viene y Claro. del botón del hotel. Pues imagínate, imagínate que el martes tenemos uno precisamente sobre masones y no sé si viene un maestro masón. De pronto si tienes tiempo te pasas por ahí. Eh, Ah, órale, pues me avisan el con martes tiempo en y se arma. espejismos. De pronto vienes por ahí, si es que viene también el maestro. Bueno, no sé, ahí vemos a ver. Esto, regresando a lo del ojo de Horus, a mí me parece muy simpático que eso esté en el billete del dólar, ¿no? Eso es como, como, como que es una verdad ahí expuesta a todo el mundo, ¿no? Es como un Ah, 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 cachetadón. algo muy interesante acerca del ojo de Horus es que, pues como sabemos, es un antiguo símbolo solar de los dioses egipcios, ¿verdad? Y ya que habla del sol, prácticamente está hablando de la iluminación. Ajá, viene de ahí. Y por eso entendemos que es parte de los Illuminati, porque estamos hablando del el que todo lo ve, ¿verdad? Entonces, había una película muy buena de los 60 70 que se llamaba Están vivos. Y en esta película explicaban que dentro de nuestro mundo existían seres extraterrestres que al mismo tiempo vivían entre nosotros, pero que estaban disfrazados. La película se llama Están vivos, del director John Carpenter, y Ajá. un vagabundo al encontrarse unos lentes tirados en el suelo, se los pone y empieza a ver la revelación, ve la verdad, ve lo que sucede a su alrededor y ve que el billete de dólar, decía, yo soy tu Dios. O sea, prácticamente eso es el dinero, es nuestra religión, porque de esta manera se basa todo el sistema en el que estamos nosotros encapsulados en esta jaula de oro. Eh, pues es muy normal tratar de entender de que el ojo de Horus está en el billete del dólar porque es nuestra religión. Y es lo que nosotros creemos que nosotros estamos utilizando el dinero cuando es el dinero el que nos utiliza a nosotros. Oiga, interesante. John Carpenter, que es tremendo director, ¿no? Entonces, La cosa, sí, ha hecho muy la buenas películas cosa, ese tipo. sí, pues
que esa película, me acordé de haberla visto justo ahora, viejo. No se me había olvidado de esa película. Impresionante, es impresionante, sí, te rompe el cerebro en algún punto, ¿no? Y es verdad, la gente hoy en día está por el dinero y a través de eso pues nos controlan, ¿no? Por eso nadie protesta, por eso nadie hace nada, ¿no? Porque están pendientes un poco de producir, que pues estamos metidos en eso y es imposible vivir sin eso, ¿no? Desafortunadamente las cosas son así, o tú produces dinero o te jodiste, no puedes, a menos que tomes una decisión de irte, como comentábamos en algún podcast pasado, irte a vivir por allá a una montaña con un perro y a comer lo que puedas cazar en el bosque y pescar en el lago, ¿no? Y eso lo hace uno pero no lo hacen todos, entonces, no sé, es como abracadabrante el tema y muy Y, interesante. es muy, muy interesante, güey, porque te das cuenta que los Illuminati han estado aquí desde hace mucho, mucho tiempo. Y, bueno, vamos a empezar con la historia de ellos. Me gustaría empezar a narrar un poco acerca de lo que trata los Illuminati. Eh, para empezar, el significado de los Illuminati pues viene del nombre Iluminados de Baviera. Ajá. Se conoce desde finales del siglo XVIII, cuando mi compadre Adam Weishaupt, un profesor alemán de Derecho y Filosofía, creó esta organización secreta de lecturas anticlericales. O sea, prácticamente como que mi compadre hizo Un club su de club lectura contracultural. exactamente, porque en Ahí esa está. época pues existía mucho el oscurantismo, Sí. en el que pues prácticamente hablar de ciencia era ir en contra de Dios, era una blasfemia y pues te podían tomar como si fueras un brujo y matarte, ¿no? Entonces, Ahí le estoy mostrando la torre en donde se reunían en Baviera a leer algo. Ahí nomás la tiene. está chingoncísima, ¿va? Ah, Vale, vale. Y lo interesante es de que luego hizo esta asociación que se llamaba Asociación de los Perfectibilistas, ajá. porque ellos buscaban la perfección. Y Sí. después como que se dieron cuenta que pues ya lo dijo en su momento Salvador Dalí, nunca busques la perfección, ya que pues jamás la vas a alcanzar. Se cambiaron el nombre, le bajaron a su pedo y se llamaron Asociación de Sabiduría Secreta y finalmente Illuminati Orden, la Orden de los Iluminados. Ahora, cuando hablamos de los Iluminados, me gusta mucho citar la mitología griega de cómo Prometeo roba el fuego a los dioses para dárselo a los humanos. Sí. Y justamente creo que lo mismo puede identificarse con el demonio llamado Lucifer, que antes de Buah. ser demonio fue un ángel, güey. Ya nos estamos Ajá, metiendo ahí donde era. Ajá. ajá. Sí. O sea, todo el mundo habla de Lucifer como si fuera el malo de la historia, cuando si te pones a pensar, Dios era el ser divino que no quería darle el conocimiento a la humanidad. Y cuando el demonio es arrojado a la tierra, es cuando empieza a haber como que un poco de iluminación en el mundo. Entonces, era lo que contábamos el otro día. Cuando se escribe la historia, los encargados de la tinta son los victoriosos de las batallas y de las guerras. Y Ajá. los perdedores van a ser siempre los villanos. Ajá. Si tú escuchas la historia de Caperucita contada por la misma Caperucita, ella va a ser siempre la buena. Si algún día te pones a escuchar la historia de la parte del lobo, puede cambiar tu perspectiva. Entonces, desde ahí podemos partir que tal vez existe esta teoría que yo tengo muy arraigada en mi interior y cada vez que la proclamo la gente se ríe. Yo creo que los Illuminati no son tan malos en realidad. Yo creo que los Illuminati, porque empezaron con la idea de llevar a cabo la iluminación del conocimiento de la sociedad y acabaron transformándose en lo que juraron destruir, acabaron transformándose en los villanos de su propia narrativa. Ahora, ya nos estamos desviando un poco del tema, pero me gustaría seguir contando la historia, pero me gustaría saber tú qué opinas de ellos. O sea, ¿tú crees que ellos de verdad son los villanos de la historia o solamente alguien más está contando la historia por ellos? Bueno, primero, wow, es que tengo varias apreciaciones, ¿no? Y con todo lo que soltaste ahora, que son cosas muy interesantes. Esta visión que tenemos de un Satanás sin satanizar, pues de alguna medida ha agarrado vuelo y también pues tiene
podemos decir que algún centro lógico, ¿no? Sin embargo, si nos atañimos a lo que es la historia mitológica, se supone que el tipo es por envidia y soberbia, ¿no? Que le pasa lo que le pasa. Eso es lo que dice la historia, ¿no? Como tal. Yo no sé si pudiera haber traído luz, o si esa luz más bien nos trajo el egocentrismo y nos trajo el egoísmo y nos trajo otras cosas que precisamente nos hacen olvidarnos del prójimo, ¿no? Puede ser, tal vez. Bueno, ahí dejo ese tema ahí para que después lo mastiquemos, como si estuviéramos comiendo tacos al pastor. Bueno, y yo me atrevería a decir, por lo que estás tú contándonos ahora, que es muy probable que si esos fueron sus orígenes, exista esa sociedad. Porque imagínate un mundo en donde había alguna opresión cultural, obviamente, sabemos que eso sucedió. Y entonces imagínate a unas personas como nosotros que en lugar de poder hacer un en vivo a través de YouTube y de TikTok, que estamos haciendo las pruebas y ahí salen los comerciales en el de TikTok. Bueno, entonces, en lugar de poder hacer podcast y todo esto, pues tenían que reunirse a la luz de unas velas después de medianoche en alguna torre oscura de alguna ciudad a contar sus historias y a leer las maravillas de la ciencia y a poder transmitirse culturalmente el conocimiento para poder darle un sentido a su existencia más allá del movimiento de la masa, ¿no? Entonces es muy probable que si naciera así adquiriera tanta fuerza y comenzara también a adquirir poder, ¿no? Porque tú sabes que una de las cosas que tiene el conocimiento bien aplicado es el poder. Entonces me parece que esa historia que estás contando por ahí sí puede ser. Por ahí sí puede ser. Es decir, eso está lejos de la imagen de las túnicas y de la magia y de todo este tema tipo Crepúsculo, maldita película, en donde, en donde plantean ahí una cosa toda rara, ¿no? Y la inmortalidad y esto sí me parece como que dijeron, bueno, vamos a ponernos pilas y comenzamos a leer y después de intercambiar tantas cosas culturalmente, dijeron, bueno, ¿qué hacemos con este conocimiento? Tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar y comenzaron a transformar la sociedad y obviamente se cebaron en el poder, que es muy de humanos. Así que me gusta, lo veo probable, maestro. Así sí, así sí. Fíjate que ahorita que comentas eso, te das cuenta de que vas adquiriendo un poder con las organizaciones. Por más que tú quieras mantener limpio una organización, poco a poco te puedes ir manchando de la aristocracia y evolucionar a la política sucia, ¿verdad? Uh-huh. Recordando la antigua Roma, los aristócratas eran aquellos que querían llevar el conocimiento de una manera correcta. Era una política limpia, pero después se fueron desordenando, hicieron un desmadre. Entonces, tal vez dentro de sus filas, de los iluminados, probablemente había un Nacho o había un J.R. Díaz que empezaron a hacer desmadre, güey. Sí. Y por eso es que comenzaron a atacar a la sociedad como lo vemos hoy en día. Sí, sí, claro, claro, eso tuvo que haber sido así, porque también eso es muy de humanos, ¿no? Saludamos a Leonardo y Alejandro que nos saludan desde Colombia y al resto de nuestros youtubientes también. No sé si tenemos algo por ahí en tu TikTok. En TikTok tenemos, ahorita se cayó mi TikTok porque como no se escucha el audio desde TikTok, ya que mi computadora nueva no tiene bocinas, Ah, voy a seguir configurando, cabrón, voy a seguir configurando. Pero bueno, bueno, ok, muy este, bien. continuamos. Estaba platicando del propósito. El propósito de ellos, de los Illuminati como sociedad secreta, era terminar con el oscurantismo y la influencia que la iglesia tenía en la política. Estaban en contra del poder ejercido por el Estado y la intervención de la religión en sus decisiones. La meta era el perfeccionamiento del individuo y del mundo en el sentido de libertad, igualdad y fraternidad, creando el llamado nuevo orden mundial. Y ahí es donde empezamos con ese tipo de títulos, güey, como nuevo orden mundial, en donde el Estado es único y global con una misma moneda y creencias. Cuando tú escuchas eso, cuando tú escuchas un nuevo orden mundial, un Estado único y global, con una sola moneda, una sola creencia, lo primero que se te viene a la mente es comunismo. Sí, sí, claro. Y de la manera más brusca. Sí. Y lo estamos viviendo al día de hoy, como el capitalismo poco a poco está muriendo,
con Estados Unidos y todos los problemas que tiene actualmente. África levantando la voz por primera vez en contra de los países europeos que les han hecho tanto daño y recibiendo con los brazos abiertos a Rusia y a China. O sea, Rusia y China han trabajado de lleno para darse cuenta de que la única forma de destruir en el enemigo, de destruir a su enemigo, es convertirse en ellos. Es por eso que Rusia y China han invertido también prácticamente en el capitalismo, han empezado a aventar muchas estructuras, muchos nuevos proyectos en países tercermundistas como Latinoamérica y África, y es por eso que han estado creciendo. Ahora, regresando al tema de los Illuminati, nos damos cuenta que los primeros indicios que ellos tenían de crear su propio orden era tener estas pequeñas metas, a mediano, corto y largo plazo, la cual era la abolición de la monarquía y de todo gobierno organizado, la supresión de la propiedad privada de los medios de producción para individuos y sociedades, la abolición de los derechos de herencia en cualquier caso, la destrucción del concepto del patriotismo y nacionalismo y sustitución por un gobierno mundial y control internacional. De esto es lo que me gustaría hablar, Nacho. O sea, ¿tú te sientes orgulloso de ser, eres de Uruguay, ¿verdad, compadre? Sí, Uruguay. Nacionalidad indeterminada. Marque otro número. No binaria. Oh, bueno, No, bueno. nacionalidad no binaria. Soy Ok. transpaís. Eres transpaís. Podría ser, güey, te puedes convertir en eso si quieres. De hecho, ya ahorita ya puedes ser de hasta de 3 o 4 países diferentes, cabrón. Sí, De sí, hecho, sí. Es más, yo me identifico con un lobo transpaís siberiano. Eso, pero mitad lobo, mitad oso. Eso soy. Es- está muy bien, está muy bien. Me siento No, pero en orgulloso. serio, Sí, este concepto del nacionalismo, concepto de tener un orgullo por tu país, fue generado para la manipulación de masas, para darle un sentimiento a tu existencia de pertenecer a un pedazo de tierra, cuando en realidad lo único que están haciendo es joderte. Y quiero mandarle un saludo a la bella Argentina, la cual pues desgraciadamente está ahorita sufriendo los estragos de su economía, pero ganaron el mundial ujú, y olvídate de los problemas. mm. O sea, eso es lo triste. Y ahí es donde debemos de recapacitar en el verdadero problema que existe de cómo utilizan el patriotismo, el nacionalismo para hacernos pendejos y hacernos olvidar del verdadero problema. O sea, Messi levantó la Copa del Mundo, Argentina campeón, hubieron muertos en la celebración, pero no importa. Sí, no pasa nada, No, todo bien. Ujú. ajá. No importa que hayan, que ahorita no tengan, o sea, ni siquiera los suplementos como para mantenerse y comer. O sea, ahorita ya están teniendo los estragos, están próximamente a convertirse, desgraciadamente, en la nueva Venezuela. Esperemos de corazón que se mejore su economía. Y bueno, pues el problema aquí es de que la gente tiene este orgullo, este patriotismo que les da un sentimiento de pertenencia y pues lo único que es o lo que hace es nublarte la mente. O sea, es como convertirte en un borrego más, un número más del sistema, que al final eso es lo que somos. Sí, yo creo que es que el problema que yo tengo es con los conceptos absolutos. Yo creo que el absolutismo no es lo que se está o lo que reventó el mundo. No creo que sea bueno el absolutismo. Las cosas no pueden ser absolutas. Es más, yo me atrevo a afirmar que Dios no es absoluto. Dios es eterno, pero no absoluto. Porque ser absoluto es demasiado castrante, ¿no? Cuando las cosas son absolutas no tienes oportunidad de ver ni de hacer otra cosa. Entonces, esos comportamientos como por ejemplo que te puedan meter los dedos en la boca y en otras cavidades de tu cuerpo porque por el fútbol y tú no digas nada, es por el absolutismo, ¿no? Es Sí, sí, sí. la figura, y no porque el fútbol sea malo, ¿eh? Porque yo creo que el fútbol es un muy bonito deporte. Desafortunadamente hay ciertos elementos de corrupción. Bueno,
Recientemente la Fiscalía en España logra al fin entablar acusación formal contra el presidente del Barcelona y contra el Barcelona por el caso de corrupción con los árbitros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero también de otro lado, también en las noticias, retomando un poco lo que decías de China y de Rusia, pues China fue el presidente de Bielorrusia a firmar como 1000 acuerdos y obviamente sabemos que todo lo que vaya para Bielorrusia pasa rápido para Rusia. Así que todo eso es resultado de esas políticas absolutas, de tratar de poner hegemonías absolutas que terminan por desquebrajarse porque lo absoluto es débil. ¿Mm? Es la debilidad de la mente y la debilidad de la sociedad es lo que nos ha hecho momentos difíciles. Y lo estamos viendo actualmente con todo lo que está pasando en el mundo y lo único que debes de hacer es como que abrir un poquito los ojos y ver a tu alrededor y darte cuenta de lo jodido que estamos. Pero bueno, ya regresando al tema de los Illuminatis, hay que seguir contando la historia de estos Sí, sí, está compadres. buenísimo, está buenísimo. Está buenísimo. Ahora, hay un dato muy curioso de ellos, de que un dato curioso es que dentro de su estructura y para protegerse, al iniciarse, los miembros deberían elegir un nuevo nombre, no Ajá. cristiano, que Ajá. los identificara. De esa No manera, entre cristiano. ellos, Ok. ajá, un no cristiano. De esa manera, entre ellos mismos desconocían sus verdaderas identidades o rango social. Los puntos geográficos también tenían un sistema de claves, por ejemplo, para referirse a Múnich, capital de Baviera, decían Atenas. Y hasta las fechas se comunicaban siguiendo un calendario secreto con nombres mensuales persas. Ahora, ellos tenían como que sus propios códigos para reunirse, ¿no? Es algo, ahora sí que muy conocido cuando son corporaciones secretas. Desgraciadamente para su éxito fue temporal. Los Illuminatis consiguieron infiltrarse en las logias masónicas europeas e intentaron controlarlas ocupando altos rangos de poder, pero su florecimiento duró muy poco. Estas asociaciones secretas, que por entonces había varias, estaban en la mira de las autoridades como corresponsables de asesinatos y revueltas contra el orden tradicional. A solo 8 años de la creación de la orden, el príncipe Karl Theodor prohibió todas las comunidades sociales, sociedades y fraternidades creadas sin su aprobación señorial. Entonces, prácticamente empezaron a buscarlos, a cazarlos, y fue el momento en que los Illuminatis tuvieron su momento más trágico, ya que tuvieron que emigrar. Pues, es decir, Ahora, que el club de lectura ahora estamos pasando ya a una organización. sí, ya habían llegado a un nivel más alto, o sea, ya no era como que unos tres güeyes ahí platicando, no, ahora ya era una organización que querían destronar, desbocar a los masones, porque los masones llevan muchos años, ya Claro, después hablaremos de ellos. claro. Eh, Que es el orden natural de las cosas, ¿no? Uno se reúne, somos primero dos, somos tres, somos cuatro, la cosa va creciendo, ya somos seis, y cuando ya somos 10, pues decimos, bueno, pero venga, esto hay que hacer algo, unámonos, montemos una panadería, una pizzería, metámosle vino a esto, necesitamos recursos, aportemos una cuota. Así es como nacen los clubes sociales, ¿no? Eso no es los clubes deportivos, los partidos políticos, las organizaciones civiles. Es decir, es perfectamente plausible que este haya sido el inicio y la continuación de los Illuminati. Me gusta. Está muy aterrizado el tema. Está muy bien. Está ahora, lejos de la payasada. O sea, vamos bien, vamos bien. sí, sí, el desmadre que se viene, güey, porque después de que empezaran las leyendas de las operaciones en contra de los Illuminatis, siguen según hoy vigentes, o sea, según existe, esto ya es más como, créeme o no me creas, pero Ujú. según existen organizaciones secretas que siguen cazando a los Illuminatis. O sea, existe como que una facción de ellos que buscan cazar y terminar con todos los Illuminatis. Pero bueno, antes de platicar de esa hipótesis, después del desmadre que empezaron a corretearlos por Europa, llegaron a los Estados Unidos y se afirma que fueron los mismos fundadores de este país que eran los Illuminati.
y que la Reserva Federal, o sea, su banco central, financia los diferentes objetivos de dominación mundial de la organización. Esta teoría usa entre sus argumentos el sello de los Estados Unidos presente en los billetes de dólar, Ujú. la pirámide con el ojo que todo lo ve, y pues prácticamente está diciendo que Estados Unidos fue creado por los Illuminatis. Bueno, pues Ahora, tiene sentido, ¿no? claro que tiene sentido, sí. O sea, cuando llegaron los primeros colonos a lo que es América, es cuando empezaron a sentarse y empezaron a desarrollar todo su conocimiento y llegaron a un auge de la sociedad. O sea, hubo un gran revuelo con la Venga, llegada de ellos. venga, construyamos ahí la narración, ¿verdad? Construyamos la narración. ¿Será que debe ser 1400, 1500? Puede ser 1502, más o menos, cuando comienzan a llegar Los colonos. los colonos, pero no solamente Ajá. los colonos, sino estos colonos que iban con el sombrero de villa. Ah, ¿cómo es que se llamaban? Ah, joder. Mormones. No, 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 no. Ya te digo. Que eran súper religiosos, ¿no? Ajá, son mormones, ¿no? No. Bueno, también, pero... eh, eh, no me acuerdo Porque cómo. llegaron los católicos cristianos. Ajá. Sí, eran adventistas, creo, eran más, no, adventistas no, estoy diciendo cualquier cosa, no me acuerdo exactamente, y justo claro, me pongo más nervioso y se me borra el nombre, entonces, ahí está. Los peregrinos que cruzaron el Atlántico en un Peregrinos. barco llamado Mayflower, bueno, estos peregrinos eran muy religiosos y es probable que dentro de estos peregrinos, pues en 1620, mira, estaba 100 años atrás yo, eh, eh, llegara este grupo o alguna avanzada de quienes eran perseguidos en Europa por tener esta organización. Eso es plausible, porque además llegaron con dinero. Para poder irse para allá había que tener dinero y algo de influencia y algo de poder para poder tener un barco. Entonces perfectamente pudieron llegar y establecerse como colonos allá. En 1620, aguanta por ahí la historia. Ta. Y ahí fundan una nueva tierra con unos nuevos valores, ¿verdad? Pero todavía estaban bajo el dominio de la corona inglesa. Exactamente. Ujú. ¿Qué sigue entonces ahí estamos construyendo ahí Ya la narración? ya cuando llegan a los Estados Unidos, ya cuando llegan a los Estados Unidos, empiezan a hacer todo su desmadre, empiezan a manipular, empiezan a controlar, y pues empezamos a entender que ellos poco a poco empiezan a tomar el poder, bueno, ya tenían el poder, pero ahora lo empiezan a establecer de acuerdo a lo que predican con su propia verdad. Lo más interesante de esto es de que el símbolo de los Illuminatis, ajá, que cuando recién empezaba, era, era un mochuelo de Atenea o de Minerva, la diosa griega de la sabiduría. Pero luego, popularmente se les comenzó a relacionar con la pirámide egipcia como lo que conocemos como el triángulo. Ahora, la creencia popular es que los iluminados utilizaban determinados símbolos para reconocerse entre ellos y con los que recién iniciaban. Ya que estamos ahorita en Estados Unidos, se viene todo el desmadre de la revolución industrial. Ajá. Ahora sí Bueno, se viene lo bueno. pero muchísimos años después, ¿no? Obviamente. Pasa la Sí, guerra de muchísimos años después. independencia. ¿Es probable que los Illuminati hayan tenido que ver en la guerra de secesión norteamericana? Exactamente, la guerra civil, el norte contra el sur, También. justamente ellos también llevaron a cabo, pero ellos lo llevaron a cabo para ayudar a la raza que era oprimida en esa época. O sea, de O buena sea, gente. sí, o sea, lo que quiero es explicar, Y también metieron la mano en la guerra de independencia, me imagino. Contra por los supuesto, ingleses. de Ajá. hecho, la independencia fue parte de un efecto dominó a base de la Revolución Francesa. Ajá. Cuando fue la Revolución Francesa, España se pone las pilas y se da cuenta que se viene todo un desmadre en el que van a perder el poder que tenían. Entonces, en España se crea lo que se conoce como la Organización de Cádiz. La Organización de Cádiz es mandada a lo que conocemos como Nueva España, que es México, Ujú. y ahí es en donde se dan cuenta de los que vivían en la Nueva España, que también debían de separarse de Europa para hacer su propio mundo, su propia sociedad ahora. Y lo mismo acontece acá
en Estados Unidos. Lo mismo, o sea, es un efecto dominó la Revolución Francesa, lo cual propició que la gente que se encontraba de este lado del continente, en este continente que es América, comenzaran a desarrollar su propia ideología, liberándose de una vez por todas de la corona europea que los dominaba. Entonces, una vez que se liberan de la corona inglesa, los Illuminati proceden a tratar de mejorar el mundo. Ajá, porque estamos hablando de que en esta época los Illuminati no eran malos, güey. O sea, era gente que quería, sí, tomar el control, quería tener poder, pero también querían llevar a cabo una sociedad pegándole a la utopía, de tal forma que pudieran llevar a cabo grandes descubrimientos y avances en la ciencia. Y es ahí hasta donde llegamos a la revolución industrial. Ok. Cuando comienza la revolución industrial con Henry Ford y toda la banda de este J.P. Edgar y mi compadre Nikola Tesla, que andaba por ahí también metido, empezamos a ver cómo los Illuminati comienzan a contaminarse de la arrogancia, de la vanidad, de la prepotencia que es la naturaleza escondida o oculta del ser humano. Y nos damos cuenta tan solo con el simple hecho de cómo fue Nikola Tesla silenciado por ellos mismos, por los Illuminati, para no poder otorgarnos la energía limpia que nos hubiera podido salvar de la catástrofe en la que estamos ahorita con lo del calentamiento global. Ahí ese es el parteaguas de la facción de los Illuminati, la Ok. revolución industrial. Entonces, ya, ok. La revolución industrial no se la esperaban los Illuminati, entonces. No, porque prácticamente fue como, no, sí, ellos la iniciaron, ajá, ellos la iniciaron prácticamente, Sí. pero lo que no se esperaban era de que una facción de sus integrantes, de los iluminados, Le diera por se, la. Se enamorara del poder y de la ambición y les partiera la madre. exactamente, ese fue el desmadre. Ya, bien, bien, bien. Entonces, ¿y será que había un plan desde siglos atrás entonces para llevar al mundo hasta cierto punto y se pudrió todo ahí en la revolución industrial? Pero ojo, ¿no? Ojo porque es un concepto muy maquiavélico. Y yo sé que a ti te gusta Maquiavelo. Es un concepto muy maquiavélico, dominar, mentir, engañar, manipular para lograr el bien, ¿no? Se supone que quien hace el bien, por doctrina, por la misma doctrina del bien, pues está lejos de esas actitudes, ¿no? Que muchas veces hacer lo correcto no es hacer lo bueno, ¿no? Es decir, si usted está pensando, amigo youtubiente y amigo tiktokero, que si hace el bien se salva, no, muy probablemente hacer lo correcto tiene un poco que ver con ser recompensado con hacer el bien. A veces hacer lo correcto es precisamente tomar decisiones duras, ¿no? Pero bueno, de tal manera que llega a este momento de la revolución industrial dentro del relato que nos estás contando, y ahí se parten en dos. Ahí dicen, bueno, están digamos, los Illuminati puristas que querían ser fiel a su precepto, a su objetivo, y están estos otros que dijeron, bueno, pero al fin y al cabo, si los seres humanos son una mierda, pues nosotros nos vamos a aprovechar de esa mierda. Exactamente, y nos vamos a embarrar de esa mierda y con esa mierda vamos a bañarnos y vamos a poder subsistir por generaciones. Prácticamente eso fue lo que dijeron los gurúes. Ahora, Ahí es el enclave, ¿no? El punto clave, entonces, la revolución industrial, bien. Ujú. ahora, cuando ahorita que dices Maquiavelo y dices que a veces uno quiere ser bueno, ¿verdad? Justamente Nicolás Maquiavelo dijo esta frase: un hombre que quiere ser bueno entre tantos que no lo son, labrará su propia ruina. Sí. Y eso fue lo que pasó. Poco a poco fueron más ambiciosos, más prepotentes los que estaban en las filas de los Illuminati, porque ellos al momento de ahogarse con su propio conocimiento y creerse superiores a los demás por el simple hecho de tener el poder de la manipulación de masas, pues empezaron a creerse dioses y empezaron a hacer lo que querían con esta sociedad. Ahora, ahí es cuando se viene la decadencia. Se termina la revolución industrial y pues se viene algo
que pues no se podía evitar, era algo que había crecido desde 1917, o sea, ya sabemos, estamos hablando de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Cuando sucede la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ahí al igual, ya estamos en esa época en la que era la Revolución Industrial, pero al mismo tiempo se venían las guerras mundiales, y ahí fue donde más facciones comenzaron a llevarse a cabo entre los iluminados. Obviamente una parte se fue con, con mi compadre del bigotito en Alemania, y otra parte se fue con los aliados. Y ahí fue donde nos damos cuenta que empiezan a crear una narrativa en la cual es lo que se conoce como el patriotismo, el nacionalismo. Y esa ha sido prácticamente la, la mejor manera de manipular a las masas sin tomar en cuenta la religión, porque yo creo que la religión es la número uno, después sigue el nacionalismo y después sigue el fútbol, para, para manipular a las personas en esta sociedad. Bien, entonces eso está interesante porque bueno, la revolución industrial, ¿verdad? Viene más o menos entre 1820 y 1840, ¿cierto? Ujú. Más o menos viene por ahí. Entonces, lo que estamos diciendo ahora es que consecuencia de la revolución industrial es el enfrentamiento que comienza el 28 de julio de 1914 de la Primera Guerra Mundial. Suena lógico que luego de todos estos avances tecnológicos dados en la primera revolución industrial, ¿verdad? Pues los países comenzaron a medirse los aceites, a ver quién ganaba más y quién comenzaba a tener más poder, ¿no? Porque pues de todas maneras había viejas rencillas en Europa, así que suena lógico que después de ver que podían llegar más lejos y cambiar la forma de cómo intervenir en el mundo, pues se dieron cuenta que con los avances tecnológicos podían matar más y mejor y de esa manera doblegar más, ¿no? Entonces suena lógico y también pareciera lógico, así visto a priori, que detrás de esos movimientos hay maestros de ajedrez, ¿no? Sí, y lo más interesante es cómo ellos estuvieron en las filas de los dos bandos. O sea, te das cuenta de que existe una manipulación en la historia respecto a todos los textos que se escriben de la Segunda Guerra Mundial, en el que pues prácticamente exageran o dramatizan las cosas. Obviamente hubieron muchos muertos, obviamente sabemos lo que pasó en Auschwitz, pero también se crea este tipo de ilusión de que había un bando bueno y había un bando malo. Cuando decimos los buenos, pues hablamos de Estados Unidos y Accidente, sí, compañía. sí. Y cuando hablamos de los malos, estamos hablando Del pues ya eje, sabemos de quién. del eje, sí. Ajá. Ya. Y, Cuando y la ahí es verdad es que donde, los dos eran malos. exactamente, o sea, nadie habla de todo el desmadre que hicieron los americanos y los demás aliados en Europa al momento de llegar. Sí estaban luchando por la libertad y todo, pero también pues hicieron muchos genocidios, hicieron muchas violaciones, hicieron muchos atentados en contra de los humanos y de las personas que eran inocentes. O sea, hubieron demasiados muertos, mucha gente inocente que murieron a base del resentimiento de otros soldados que ni siquiera, o sea, mataban a gente que eran de pueblo prácticamente. En Holanda hubieron masacres, Lo que en pasa es que Polonia. la guerra moderna le quita el honor a la guerra, ¿no? Cuando ya tú tienes la posibilidad de con un arma en tu mano matar a 50 personas, pues ya ahí las cosas cambian, ya eso te tiene que volver loco, porque si Sí, antes con una espada te le medías a tres o cuatro y salías ahí medio chueco, será un poco más honorable, pero con una ametralladora, pues, o con una granada, pues eso tiene que dejar alguna marca en el carácter y en el cerebro, ¿no? Entonces, algo que yo difiero con algo que acabas de decir es de que el honor de la guerra, yo creo que en la guerra no hay honor. La guerra es muerte y es sobrevivencia, supervivencia y asesinos. Eso, y si sobrevives lo suficiente, te conviertes en asesino.
Sí, Eso es indudablemente. la guerra. O sea, Indudablemente, cuando pero hablamos de honor, ok, te entiendo que hablamos de honor de una batalla entre los caballeros, hablábamos no, del respeto que hay sí, claro, entre los soldados. había otras reglas, pero pues es Ajá. todavía más sencillo, ¿no? Era, porque ¿dónde comienza el conflicto, el enfrentamiento violento? Comienza cuando yo estoy en mi aldea y viene un grupo a robarse las cosas de mi aldea y entonces yo me defiendo. Ahí es donde comienza el conflicto, ¿verdad? Y tú debes de generar una manipulación muy, muy grande para que los soldados estén dispuestos a morir por tu idea. Claro, por Y lo eso es ven, que, sí, sí, ajá. perdona, perdona. No, sí, y decía que el mismo Alejandro Magno, el gran emperador, bueno, el gran conquistador, ¿verdad? Que conocimos todos de la antigua Grecia, hijo de Darío, acá su mamá decía que él era descendiente de Aquiles, que él tenía divinidad en él, y eso hacía todavía que los soldados que estaban con él lo admiraran e idolatraran, y por eso los soldados estaban dispuestos a dar su vida por Alejandro Magno. O sea, no daban su vida por Grecia y la grandeza, no estaban dando su vida porque Alejandro Magno había llegado a ser uno de los mayores líderes de toda la historia en esa época. Mm. Y entonces, cuando tú metes la divinidad, cuando tú metes la manipulación a las masas, o sea, lo único que estás generando es darle el poder a la sociedad para que maten con el consentimiento de que ellos están haciendo algo bien. Y lo vimos también con las cruzadas, que ya hemos hablado mucho de eso, de cómo los soldados en esa época, pues decían que se ganaban el cielo cada vez que mataban a un enemigo. De lado y lado, ¿no? Era el tema. De lado y lado, exactamente, de lado y lado. Tanto los que peleaban por un pedazo de tierra, tanto los que peleaban por una persona que era un líder. Sí, 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 en efecto, pues sí se levanta Occidente contra Oriente en defensa supuestamente de la fe y de quienes sufrían los abusos y vejámenes por parte de Oriente en Occidente, ¿no? Los colonos, esa es la excusa por la cual se levanta. Eh, claro, hay mucho de ancho y de largo, pero eso, sin embargo, aunque por ahí uno ve la sombra Illuminati en todos lados, ¿no? Porque si es cierto esto de que crecieron para ser esta sociedad organizada que manipula, pues indudablemente a través de esa manipulación y a través de la guerra es como comienzan ellos a generar esos cambios que quieren, ¿no? Exactamente. Y pues ya después de que termina la Segunda Guerra Mundial, se viene la gran mentira, se viene el espejismo, se viene la jaula de oro, se viene la época en la que Estados Unidos llega a su apogeo en los 70s, 80s, 60s en su economía con el capitalismo. Los baby Sin boomer. embargo, los baby boomers, ajá, y pues prácticamente los Illuminatis como que se toman un descanso, un break porque se dan cuenta que la sociedad poco a poco se vuelve estúpida, más de lo que ya estaba, y comienzan prácticamente a tener estas ideologías de la época en la que lo único que les importaba era el rock, fiesta, ¿cómo es? Alcohol, drogas y rock and roll, Sexo, droga y rock y and roll en los sexo, 70. drogas y rock and roll, ajá. Y pues se dan cuenta de que ya no es necesario crear guerras, ya no es necesario luchar tanto con las mentes de las personas, porque poco a poco se están volviendo débiles y poco a poco comenzaban a hundirse para idolatrar a los que vienen a crear lo que es el entretenimiento. Ok, Y ok. ahí es cuando Espérate, empieza el espérate, desmadre. te detengo ahí porque esto está muy interesante, esto que estás diciendo tú. Entonces, A ver, échalo, échalo. lo que estás construyendo dentro de este relato, lo que estamos contando aquí, es que los Illuminati, después de todo, al fin logran entonces, a través de la guerra, quebrantar la voluntad del hombre para que evolucione en esta nueva sociedad que lo primero que hace es que protesta en contra de esa violencia generalizada, volviéndose pues unos blandengues plausibles, ¿verdad? Entregados a saciar los placeres porque vienen traumados del sacrificio. Entonces, claro, si yo vengo traumado de haberlo dado todo y de haberme sacrificado por una causa, pues me comienzo a preocupar es por satisfacerme a mí mismo, ¿no? Y uno un poco siente que toda esta época de este renacer filosófico y de la paz y el amor, el movimiento hippie, el rock and roll, el sexo, las drogas, inclusive lo que estamos viviendo hoy en día, se trata de eso, de haber perdido el sentido de la vida
y de saciarse egoístamente los propios placeres y llegar al máximo disfrute, entre comillas, de la vida. También dentro de una dicotomía o dentro de una utopía en donde nos venden la felicidad y el estado de bienestar como lo máximo, y a través de eso entonces esta sociedad, esta asociación, ¿verdad? Ya deja de insistir en la guerra porque se están dando cuenta que ya quebraron la mente del hombre y ahora es manipulable desde otras maneras, ¿no? Es muy interesante ese planteamiento, Juan. Exactamente, pues ya lo dijo mi compadre Sun Tzu. No sé si has leído Sun Tzu alguna vez. Este güey decía que El arte de el la arte de guerra. la guerra, Uh-huh, exactamente, el arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. uh-huh. Y eso fue lo que lograron. Los Illuminati lograron eso. Prácticamente crearon una generación blanda que no sabe ni siquiera quién es o qué hace o cómo se siente un día y cómo se siente al otro día, de qué tipo de género se identifica un día y ¡Pah, de qué tipo de hermano! género Brutal se esta identifica el otro declaración. día. Entonces te das cuenta que la sociedad ha evolucionado y no de la mejor manera. Más bien me gustaría volver a decirles esta frase: la sociedad ha involucionado, hemos llegado a un retroceso en el cual estamos en unos momentos muy difíciles en el que ya la gente no sabe ni siquiera qué es o quién es o para dónde va. Y nosotros lo único que debemos de hacer es callarnos el perro hocico y aceptar que la gente haga lo que quieran. Y de esa manera ellos pues lo único que hacen es disfrutar dentro de sus grandes mansiones mientras hacen todas sus perversiones con bebés y con vagabundos y con lo del Pizzagate y con todo ese tipo de cosas. Y los demás estamos muy entretenidos viendo los Grammys con Sam Smith haciendo un ritual satánico mientras está haciendo su presentación. Hasta ahí es donde llega el alcance de los Illuminati, hasta nuestras épocas. Han creado que el entretenimiento sea nuestra adicción, han creado que nosotros nos perdamos en los teléfonos celulares, que nos perdamos en el egocentrismo, en la vanidad y en la superficialidad de lo que es el mundo, sin darnos cuenta de la cruda verdad de que nos están cogiendo a diario. Bueno, pero según eso que acabas de decir, que es bastante duro, por supuesto, ¿no? Pero esto que acabas de decir, entonces, ¿qué pasó con esos Illuminati buenos que buscaban el bienestar del mundo? Los Bueno, pas ahí te va. Esta es la teoría, güey. Esta es la teoría. O sea, de que los Illuminati bueno, los Illuminatis buenos están en la oscuridad, están escondidos, cazándolos. Están cazando a la facción enemiga, que es la que se encuentra actualmente en el poder. Y la facción enemiga que se encuentra ahorita en el poder tomaron el nombre original para que les duela que utilicen su nombre para predicar todo lo negativo y todo lo opuesto que ellos en el pasado quisieron lograr. Ok, ok. Muy bien. Esa es la teoría. Sí, güey. Pero Teoría. si esa teoría, si esa teoría, entre comillas, es así, pues les está yendo bien mal a los buenos, ¿eh? Sí, Ya claro, fueron, claro, ya están claro, cargados, ya. ya fueron. Sí, sí. Esperemos que este podcast no llegue hacia ellos nos cojan a los dos, güey. Pero bueno, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Ahora sí que no sé si tengas. Acabo de citar a Porky, güey. Acabo de citar a Porky, güey. Qué buen podcast. Hablando de los Illuminati, citamos a Porky, güey. Pero bueno, entonces te das cuenta de que pues hemos sido manipulados a través de la historia los últimos que 300 400 años. Sí. Y la evolución de su organización ha sido esto, de que ya se encuentran en un momento muy cómodo, que inclusive hay una serie en Netflix que fue cancelada hace poco llamado Trabajo de Incógnito, Inside Job, que es una parodia acerca de una organización secreta que trabaja para los Illuminati, para los reptilianos, para los de la Atlántida y para los hombres hongos, que son unos hongos que vienen de otro mundo. Entonces, vean esa serie que está en Netflix antes de que la quiten y pues habla acerca de todas las teorías conspirativas que hay. Es de comedia,
está animada y pues prácticamente está un poco de la verdad en esa serie llamada Inside Job, Trabajo Incógnito. Bueno, pues está muy buena la recomendación y una visión muy rápida. Me gustaría muchísimo que pudiéramos profundizar más en los detalles de todas estas fases y etapas porque pues al parecer es muy lógico, ¿no? Si existe de verdad ese grupo que comenzó como un club de lectura y fue creciendo y lo más natural es que al llegar a un punto en donde sí tenían influencia, pues se hayan quebrado, podrido y separado. Es muy lógica la historia, ¿no? Tiene un hilo conductual, un hilo narrativo bien lógico y bien real, ¿no? Entonces, y además el hecho de manipular a través de la guerra y de romper la voluntad a través de la guerra, pues es que sí, los estragos de la guerra moderna son brutales, son brutales, son brutales. A nivel bueno, las masacres y las cosas horrendas de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pues brutales y de ahí para adelante no hablemos, ¿sí? No hablemos de Corea, no hablemos de Vietnam, no hablemos del Medio Oriente, no hablemos de lo que está pasando ahora, ¿no? Que son cosas, son momentos que deshumanizan al humano y al deshumanizarlo pues le quiebran la voluntad, ¿no? Entonces la esperanza, ¿no? Es muy interesante ese planteamiento. Sí, a veces pareciera que hay una mano detrás y todo este movimiento queer y todo este movimiento de woke y todo este movimiento posmoderno loco, progre loco, pareciera que sí está llevado de la mano de algún titiritero, ¿no? Porque eso que comentabas de que ya nadie sabe lo que es, pues sí, es verdad, es verdad, es verdad. Yo creo que está pasando un poco eso, ¿no? Es una, es una forma de analizar la contemporaneidad muy interesante, esto que nos has traído hoy, Juan, aquí a través de Solo para Ignorantes. Sí, pero yo creo que hay que bajarla antes de que nos desaparezcan, güey. Porque si seguimos diciendo la verdad, alguien nos va a agarrar y nos va a desaparecer, chingado. Nos convertimos en mártires y quiero que se arme la revolución de una vez, digo. No, aquí solamente estábamos planteando una hipótesis, ¿no? De los Illuminati y de si es que llegan, si es que existen, ¿no? Aquí no estamos sentando, o bueno, no sé. No, sí, sí Cate. existen, hay que decirlo, sí existen y nos están viendo en este momento, estoy seguro. Y se están riendo porque a pesar de que digamos la verdad, a pesar de que digamos que están ahí, la gente nos va a tomar por locos. Y gracias a eso vamos a sobrevivir una vez más. Bueno, muy bien, muy bien. Qué miedo, cabrón. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo haría un par de especiales más, hermano, profundizando en el detalle de todos estos movimientos de ajedrez mundial geopolítico. Me parece muy interesante encontrar el hilo conductual ahí, ¿no? Pero bueno, eso es solo para ignorantes, así que vamos a ver. Vale, vale. Bueno, pues ya, ya sería, ya hasta aquí llegamos, ¿verdad? Hasta aquí llega el podcast. Como Les quieras, sí, agradecemos señor. mucho por haber Si estado quieres podemos aquí. hablar de galletas o pollos, o no sé. ¿Qué tipo de galleta eres? ¿Cuál es tu galleta favorita, Nacho? Mi galleta favorita, recuerdo una de mi infancia que le decía la galleta de los tres ojos, que consiste en dos caras de masa pasta flora, en la mitad con mermelada de mora o fresa, Ah, ya la vi. y tiene tres hoyitos, y por Ajá. encima les polvorean azúcar, ¿no? Sí, se ve Eh, muy rica. deliciosa era esa galleta, deliciosa. En mi vida la he probado. ¿Es de allá de Uruguay o qué? No, es de Centroamérica, se consigue en muchos Mm, países de Centroamérica. Yo la acá conocí como Tres Ojos, ¿no? Pero creo que en Costa Rica ajá. le dicen de otra manera. Y creo que inclusive existe una versión mexicana de esa galleta. No la he visto, ¿eh? Nunca había visto Sí. esto. Ah, creo que tal vez sean las tías rosa, güey, quién sabe. Hay unas tías rosa que nada más tienen un ojo. Están Eso, sí. rellenas igual de Sí. mermelada. Eso, es muy Pero sabrosa esa, muy sabrosa, muy sabrosa. a la chingada del podcast, vamos a hablar de galletas. Ya Claro no que, vamos a hablar de... claro que todo eso Es cambió. más, ¿sabes Dígame. qué? Las galletas y la Coca-Cola está hecha por los Illuminatis para controlarnos, güey. No, pues La es que, Coca-Cola está hecha por los Illuminatis. no, pero es que imagínate si nos ponemos a pensar en toda la basura que comemos y todos los tóxicos que estamos metiendo y a dónde nos lleva todo ese ciclo y todo ese negocio. Estamos comiendo para enfermarnos.
para poder Así es. comprar medicinas. Es que es terrible, es terrible. Es una cosa, el otro día yo estaba en un almacén de grande superficie y en este almacén hay una cafetería. Y en esta cafetería tienen dos máquinas, una de refrescos y otra de helados, de conos. De que uno pone el barquillo, la barquilla, ¿no? ¿Sabes a qué me refiero? La galleta Ajá. que se llena con helado, ¿no? Bueno, entonces tú pagas el equivalente a $3, más o menos, sí, $3. Y te dan un vaso plástico grande y puedes llenarlo cuantas veces quieras con refresco. Todo el que No quieras. manches. Y pagas esos mismos dólares y puedes llenar tu cono mientras sea el mismo cono, el mismo cocurucho de helado, pues, el mismo barquillo, lo puedes llenar cuantas veces quieras de crema de helado y comer. Y había 10 o 14 niños en una mesa A la madre. sentados y estaban tomando refresco y comiendo helado toda la tarde, viejo. Dándole y 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 dándole. Y decía, por Dios, estos muchachos no van a llegar a los 14 sin ser diabéticos. Bueno, esa es la radiografía de lo que está pasando, ¿no? Eso es así. Qué loco. Es Qué loco, qué re loco. loco. Y lo peor es que los padres estaban ahí alentándolos. O sea, ¿cómo yo dejo que mi hijo, uno se paró literalmente 8 veces? Yo me quedé ahí específicamente a estudiar ese fenómeno. Me quedé como 4 horas, hermano. Y uno de los niños se llegó a parar hasta 8 y 9 veces a repetir helado. Y con el papá, ¿y cómo no le dice algo, hermano? No, el papá está en el teléfono viendo nuestro en vivo en TikTok. Es por Seguro, eso, güey. seguro, seguro. Ahí está Está el tema. cabrón. Las Está galletas y bien los helados. cabrón. Está bien cabrón. No podemos ni Pero hablar, bueno, no podemos ni hablar de nada dulce sin ponernos amargos, Juan. ¿Qué será? Estamos viejos ya. ya estamos viejos, compadre. Ya. Bueno. Bueno, Bueno. con eso nos vamos. Con eso nos vamos. Gracias a todos por haber estado en este en vivo. Un saludito a toda la gente. Estamos ya transmitiendo en TikTok. Me da mucho gusto y estamos ahí. Estamos en todas partes. Y pues muchas gracias por haber estado en este en vivo. Bueno, Juan, muchísimas gracias a todos nuestros youtubers también, a los tiktokteros, pues gracias por estar ahí. Recuerden que pues esto se repite, el próximo viernes vamos con otro tema solo para ignorantes aquí en el universo de Madcast. Muchas gracias, Juan. Espero que tengas un resto de viernes muy feliz. Nos Cómo estamos no, claro que sí. hablando. Bye bye.